Bueno, un poquito, no sé si todos conocen, pero vamos a repasar un poquito como la historia del 28 de junio. Sí. 28 de junio nació, por supuesto, no como una fecha aleatoria y comercial, sino que nace, digamos, recordando la revuelta de Stonewall. Ujú. ¿Sí? Pasó en Nueva York en 1969, cuando personas gays, lesbianas, travestis, trans y drag queens decidieron resistir una redada policial. Esto pasó en un bar donde ya se daban, digamos, desde hacía tiempo, redadas o racias, como se las conocía acá Claro, en Argentina Argentina. también, donde la policía no solo es que llegaba y pedía identificación, sino que la policía trataba violentamente, entraba violentamente, Sí, las personas eran expuestas, les implantaban evidencia, digamos, para poder eh, criminalizarlas también. Bueno, obviamente eran tratadas con violencia física también, etcétera. Ni hablar de cómo se trataban además a las personas racializadas, y a las personas trans, ¿no? claro, pensemos por ejemplo el concepto de racia, de última, para mirarlo desde Argentina, que ni siquiera es que fue como, bueno, una cuestión institucional porque están pasando cosas horribles adentro de ese boliche, o por ejemplo, no sé, combate por el narcotráfico, algo que puede suceder en espacios nocturnos, sea cual sea. Sino que era simplemente un poder delegado que devino de un entrenamiento de la dictadura hacia las fuerzas de seguridad y que eventualmente, con venida la democracia, todo eso continuó. ¿No? Seguían los edictos Exacto. policiales, entonces, y que en un momento después creo obviamente se tiraron para atrás, pero bueno, era como esa cultura de la represión, del ejercicio de la represión que tenía las fuerzas y se conmemoraba o se concentraba en un concepto llamado racia. Exacto. Bueno, esto era lo que pasaba comúnmente, digamos, en todos lados, digamos, bueno, y Nueva York no era la excepción. Y lo que sucede en Nueva York es que, digamos, orquestados principalmente por personas trans y personas y lesbianas, principalmente, deciden enfrentar a la policía y resistir. Y durante 3 días logran resistir armando barricada, y enfrentando a la policía. Eh, y al tercer día la policía decide irse. Y en el momento en que la policía se va, bueno, se conmemora como la primera victoria, digamos, registrada, o una gran victoria registrada, de resistencia, y el nacimiento del orgullo. Y el orgullo no como respuesta individual, no como una característica, digamos, que tiene que ver con la vanidad ni con ningún sentimiento superficial, sino que tiene que ver con la organización comunitaria. Claro. Con una respuesta organizada, una respuesta en base a el reclamo, en base al reclamo del derecho a ser iguales, ¿no? Y a no sufrir esa violencia. Entonces, bueno, lejos de ser una fiesta de marcas y una fiesta de cosas, digamos, superficiales, el orgullo nace políticamente. Exacto. Por eso el 28 de junio se celebra, y en Argentina no es, digamos, no es excepción en realidad, sino que, bueno, ahí vamos a hablar un poquito sobre lo que pasa en Argentina, pero el dato principal que quería traer es que en Argentina también se celebraba el 28 de junio el orgullo, pero desde el año 97, si no me equivoco, si mal no recuerdo, después voy a checar si lo tengo acá, se pasa la fecha de la celebración de la Marcha del Orgullo a noviembre, digamos, en perspectiva de cuidado para las personas que viven con VIH, Claro. para no exponerse al frío y al clima, digamos, que en Buenos Aires en junio puede ser un poco castigador. Hostil, sí. No Sí, hostil con el resto del país o el sur del país, pero bueno, qué sé yo, si te atravesás un estado viral o un estado delicado de salud, claramente es mortal. exacto. Y bueno, y Buenos Aires tenía que ser faro también, digamos, para poder inspirar a otras provincias también a que todas, bueno, por supuesto, fueron teniendo sus marchas del orgullo posteriormente, y que todas las pudiésemos celebrar
en una época o en un clima más amigable. No obstante, en la fecha del 28 de junio, en Buenos Aires y para toda Argentina, se sigue conmemorando y además actualmente se conmemora en el 28 de junio una marcha en contra, digamos, de los travesticidios y transfemicidios que se celebra acá en Buenos Aires y en muchas otras localidades del país. Pero bueno, también se estuvo celebrando ayer y estuvieron las compañeras y los compañeros en Plaza de Mayo, si no me equivoco, en la marcha también. Y así que bueno, eso es un poco lo que sabemos del 28 de junio, repasamos un poco del 28 de junio. Pero en Argentina también teníamos movimientos, y bueno, como decía Raúl y hablaba de los edictos policiales, todo esto devino que también en Argentina se generaron nuestros propios movimientos, nuestra propia marcha, y la conquista de leyes, ¿no? O sea, el otro día estaba viendo ayer algunos posteos que recuperaban un poco de las personas que fueron parte de toda esta lucha, Carlos Jauregui, César Sigliuti, gente que estuvo desde las primeras marchas también, la CHA sí. comparte siempre gran parte de la historia, ellos han tenido una participación importantísima y tienen un registro también muy importante de todo lo que ha sido desde el Frente de Liberación Homosexual, la lucha de las organizaciones LGBT, y se habla también de las conquistas, ¿no? Que fueron que decían que en realidad íbamos a marchar y había que sentir orgullo porque algún día perdón, eso era lo que no me acordaba, que la marcha se hace hacia el Congreso, como decía, si no me equivoco, si era Carlos Jauregui, creo que lo había dicho públicamente, que se marchaba hacia el Congreso porque algún día en el Congreso se iban a votar nuestras leyes. Claro. Y muchos años después, lamentablemente se tardó muchos años ahí, se votaron ahí leyes como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral, travesti trans, y también llegaba el decreto del DNI no binario también. Exacto. La ley de educación sexual integral. La de 2006. Exacto, todas grandes conquistas que surgieron y fueron muy motorizadas por la comunidad LGBT, y que son de las que más beneficios le han traído también a nuestra sociedad. Sobre todo porque también esas leyes uno pensaría que que el papel que escribe el Congreso tiene un poder mágico que derrama sobre la sociedad. No, ojalá fuera con todas las leyes así, porque tenemos leyes fantásticas, pero eventualmente, no sé, de un plomazo las borran o deciden ignorarlas, como hemos visto el ejemplo con la ley del financiamiento universitario, ¿no? Uh-huh. Sino lo que sucede es que lo que ha pasado justamente con estas leyes, te diría en principio con el matrimonio igualitario, que fue capaz que un primer puntapié muy bueno, que fue que se dio un debate social. Entonces se discutió en la sociedad qué significaba el amor, qué significaba la relación de la identidad en torno al trabajo, si afectaba en algo o no, y que eran todas cosas que pasaban, o sea, que nadie te decía, pero te miraban mal, te miraban como desconfiado, o tenías que fingir, que básicamente como prácticas que hasta el día de hoy siguen o siguen de otra manera, que también se puede mencionar. Pero eso, ¿no? Entonces fue un debate empezar a hablar en esos términos, y por eso son leyes que son importantes, porque realmente generaron un cambio que hasta el día de hoy, y por lo que hemos visto, que tal vez una de las peores versiones de la toma del poder del Estado, ¿no? Y que tenés el insulto como política de Estado, aún así hay como anticuerpos culturales, anticuerpos sociales que vienen a poner un freno, y acá con esas cosas no se meten. Por ejemplo, con nuestros derechos tal vez dijeron, ahora tal vez no podemos avanzar, tal vez más adelante, pero ahora no. ¿Por qué? Porque hay un constructo social, hay un corazón, un cariño incluso, por último, para sacarlo de los conceptos más políticos, que está ahí viviendo y latiendo.
No sé quién, no llego a leer la pantalla, perdón, pero estoy ciego ya. Ahí está Marce también. Bueno, Mariano dice acá orgullosamente dolorido del partido de ayer, pero acá estamos. Es verdad, bueno. Ayer jugamos, che, lo importante. Exacto, ayer el plantel de rugby celebró el orgullo en cancha también, así que estuvieron jugando, pasándola bien, aprovechando que el día también acompañó el clima, hermoso, se puso lindo al mediodía. Un gran momento con el equipo de Ensenada, que la verdad que compañeros. Le mandamos un abrazo grande a todos los compas de Ensenada. Así que bueno, Mariano estaba dolorido, pero bueno, feliz. Imagino que feliz. El del dolor del bueno. Claro. Y Marce también, Marcelo, que bueno, ha estado también acá en el streaming. Y que Marce también ha acompañado, de hecho, él estuvo acompañando también el proceso de la creación cuando se gestó la ley de matrimonio igualitario también. Así que es un compa con mucha historia y también con mucho conocimiento para compartir. Totalmente. Ojalá que pronto lo tengamos de vuelta acá. Es un reconocimiento saber cómo se gesta una ley, no es nada despreciable. Es tremendo, porque no solamente es el proceso que entendemos como la parte técnica, digamos, de entender el proceso de cómo se escribe, cómo se redacta, sino también las estrategias que hay que tener, ¿no? Porque hay una lectura política que hay que tener, porque no todas las leyes, por muy buenas que sean y por muy bien que estén redactadas, van a convencer. Digo, la ley de matrimonio igualitario, muchos militantes siempre dijeron que había que ganarla primero en la calle y después en el Congreso. Entonces, este debate que vos mencionabas tenía que estar instalado desde antes y tenía que estar ganado desde antes, ¿no? Sí. Porque tenía que estar demostrado que era un derecho que correspondía. Sí, que era una deuda histórica y una desigualdad de la democracia hacia cierto sector de la sociedad, porque es como, ¿no? ¿Por qué están obligados a tener menos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona que decidís que una persona solo por nacer merece menos derechos? No funciona así. No, o sea, nuestra democracia no está planteada así. Exacto. Sí, era una, como decías, una deuda, y la sociedad la tenía que entender como tal, y un acercamiento a tener derechos un poco más equitativos. Exacto. Y hay algo que me interesa también mencionar, que no se trata de leyes de minoría, porque también hablaban esto, bueno, viste, cuando quieren como restarle importancia a ciertas, sobre todo en este tiempo, restarle importancia a ciertas conquistas dicen, bueno, no, son cosas del progresismo que se dedicaron a pensar en los poquitos y no en la gran mayoría. ¿Cómo una ley que garantiza los derechos de forma transgeneracional, que desde el 2010 a esta parte, ¿cuántas personas han nacido, son y orgullosamente felices y ahora tienen la posibilidad de acceder a ese derecho? ¿Cómo vas a decir que es una minoría si es una ley que hace una modificación histórica? Totalmente. Bueno, justo dato anecdótico. En la empresa donde yo trabajo, tengo uno de mis trabajos, digamos, se celebra el Día del Orgullo y bueno, y Recursos Humanos organiza una charla abierta para todas las personas que trabajan en la empresa, y este año una parte de la charla va a ser, bueno, la charla se va a dar mañana, pero una parte de la charla va a ser una familia que cuenta desde su vivencia cómo acompañó el proceso de su hijo trans, ¿no? Que es una infancia trans, y bueno, cómo fue el proceso de acompañar, y atravesar el proceso. Y pensaba, bueno, cómo llegamos a esta instancia, ¿no? Donde no solamente ya es una realidad el hecho de que haya muchas familias, afortunadamente, que acompañen, sí, que tengan cómo acompañar, que sepan cómo acompañar, que tengan recursos, que hayan tenido acompañamiento y herramientas que obviamente las provee el Estado, porque nunca hubo nadie más, digamos, que pudiese proveerlas, porque
cuando no venían del Estado justamente no estaban. Sí, no, porque no existían o no se les da, o las personas que empezaran a pensar de estas cuestiones eran un grupo minúsculo y eran dentro, Claro. no se les daba visibilidad ni importancia. Claro. A mí, de esto que vos mencionás, a mí la primera marcha antifascista me generó como mucha emoción ver que familias salieron a defender, ¿no? Indignadas por los dichos del presidente, salieron a defender. ¿Qué salieron a defender? La dignidad de sus hijos. Y eso es un montón, como diciendo... creo que fue el verdadero con mis hijos no te metas. Es como, no vas a decir esto de mis hijos ni de sus amigos, porque yo los conozco y no son la basura, la inmundicia que vos decís que son. O sea, la realidad no es así. Y eso me parece que también esa dignidad que es una construcción ganada, ¿no? Y sobre todo, esto después cuando hablemos un poco sobre la idea del orgullo, es muy lindo pensar de cómo el orgullo te permite empezar a pensar sobre la propia identidad, porque si bien obviamente todos nacemos en la cultura, entonces estamos plagados de signos, el primer signo es el lenguaje, y nacemos y ya no nos dicen, bueno, sos argentino, tenés que elegir tu equipo de fútbol, viste, bueno, la educación formal necesaria, pero que va construyendo la nacionalidad que hasta ese punto es de una manera. Entonces, pensar en el orgullo también te permite pensar en cómo está compuesta la propia identidad. Y eso no es no solamente algo que nos corresponde a nosotros. Nosotros nos hacemos cargo, básicamente, porque dentro de un histórico ataque nos terminan colocando en una posición en la cual tenemos que pensarnos y defendernos. Pero la estrategia para pensarse es algo que me parece que es un ejemplo a nivel social de cómo el orgullo te permite pensar tu propia identidad. Cómo está compuesta, y es muy complejo, ¿viste? Porque uno pensaría que a veces es, no sé, voy a decir, bueno, uno se define en materia de términos sexuales, o en términos de género. Pero después también tenés en términos profesionales, en términos de clase, en términos relacionales, en términos barriales, que es algo tal vez muy propio de Argentina y que a veces intenta erradicar porque le tienen mucho miedo a la barrialidad. Viste, la construcción de sujetos solitarios. En términos, por ejemplo, bueno, nosotros que somos siervos pampas y que venimos de todas trayectorias completamente distintas, yo este año conocí gente que no pensé que iba a poder conocer. O sea, incluso fue como, yo que vengo del palo del arte, fue atravesar todo un campo distinto y ahora compartiendo más allá de lo deportivo, sino experiencias con personas que, no sé, por ejemplo, algunos que trabajan en recursos humanos, otros están estudiando enfermería, no sé, medicina, digo. Entonces se está conformando de otra manera, y Siervos también está empezando a ser parte de mi identidad.